Hola chiquillos, ¿cómo están de nuevo? Buenos días. Esperando terminar de agregar a las últimas personas que se van sumando a la clase y comenzamos enseguida. Bien. Mientras, hacer toda una pequeña revisión de las cosas que revisamos en la clase de la hora anterior. Eh, Partiendo por el proceso de independencia de América. Dijimos que en el proceso de independencia de América, y en realidad en muchos, por no decir casi todos los procesos de independencia del mundo, eh, y en todos los procesos históricos que ocurren en el mundo, y en la historia y en el mundo en general, vamos a encontrar elementos internos y elementos externos. Dentro de los elementos internos vamos a encontrar, por ejemplo, elementos que tienen que ver con lo que ocurre, para la redundancia, al interior de los territorios, al interior, especialmente desde el punto de vista social, político, económico. Y dentro de los elementos o los antecedentes externos, vamos a encontrar los elementos que ocurren fuera de las colonias. ¿Ya? Estos elementos principalmente vinculados con, por ejemplo, en este caso puntual de la independencia de América y de Chile, tiene que ver directamente con la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón a España, el desarrollo de la independencia de Estados Unidos, el surgimiento de la Ilustración como una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver la realidad, en que estaban no solamente los americanos, sino que una nueva realidad del mundo, que obviamente influyó mucho, pues influyó bastante en el desarrollo de la propia Revolución Francesa, y hasta llegar a la causa directa del proceso y del surgimiento, del desarrollo del proceso de independencia de América, que tuvo que ver con el apresamiento del rey Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte en su invasión a España en 1808. Este hecho, este hecho, eh, porque generalmente uno hace este ejercicio de decir eh, qué hubiera ocurrido si algo. En este caso, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera sido apresado, por ejemplo, el rey Fernando VII, por ejemplo? Probablemente se hubiera hecho una independencia, quizás sí, quizás sí. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, probablemente se hubiera demorado más tiempo. Lo que hizo la invasión de Napoleón fue agilizar las cosas. ¿Ya? Obviamente no lo sabremos, no podemos saber si se pudo haber llegado a una independencia con, sin el apresamiento del rey Fernando VII, pero de que se aceleró el proceso, eso sin duda. ¿Ya? Y eso, sumado a los elementos internos que tenían que ver con una fuerte crisis política, una fuerte crisis social, una fuerte crisis económica, por la administración de los mismos reyes borbónicos, y el malestar de los criollos, de los indígenas, de los mestizos, que se manifestó en distintas instancias, como por ejemplo la insurrección de Santa Fe. eh, Vamos a hablar entonces de que el ambiente estaba propicio para el desarrollo de un proceso de independencia, y fue así como se desarrolló finalmente. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con estas características del proceso de independencia de América. Guerras de independencia, hechos y personajes. Durante el proceso de independencia de América, los criollos tomaron dos bandos en el conflicto. Por una parte, unos tomaron y asumieron el rol de realistas, es decir, que estaban a favor del rey, y otros que eran los llamados patriotas, es decir, que estaban a favor de la independencia. Dentro de ¿por qué habían algunos miembros del grupo realista? Porque algunos consideraban de que no era necesario independizarse, eran más moderados en su forma de pensar, en su forma de ver la realidad, y pensaban entonces que no era tan necesario una independencia. ¿Ya? En cambio, habían otros que sí consideraban que era necesaria una independencia, que eran mucho más radicales, mucho más exaltados,
y por lo tanto van a ser ellos quienes van a liderar este proceso de independencia. Algunos hechos y algunos elementos importantes del desarrollo del proceso de independencia. Eh, México. En México destacó la imagen del párroco de Dolores, Miguel Hidalgo, ¿ya? Quien el 16 de septiembre de 1810, ¿ya? Ojo, aquí es llamativo, como les digo, les decía en la clase anterior, la cercanía entre estos distintos procesos de independencia habla bastante del proceso común que se va a llevar a cabo en todo este periodo. Eh, y en este caso, el llamado de independencia del párroco Miguel Hidalgo fue el 16 de septiembre, 6 días después de la Junta de Gobierno en Chile. Eh, Lamentablemente, este hecho finalmente le significaría la muerte a manos de grupos realistas en 1811, lamentablemente. En el caso de Uruguay, destacó la imagen de José Artigas, quien participó activamente en la independencia de su país, además de la defensa de su territorio frente a los portugueses en 1816. En el caso de Uruguay fue un caso bien especial, bien especial. ¿Por qué? Porque en el caso de Uruguay, Uruguay era el límite, o estaba en el límite de lo que era la posesión colonial portuguesa con la posesión colonial española. Por lo tanto, estaba ahí en el límite, en la frontera, por decirlo de alguna manera. Entonces, no solamente Uruguay tuvo que, ¿por qué? Porque si Uruguay se independizaba de España, si Uruguay se independizaba de España, probablemente Portugal iba a querer ocupar Uruguay, sabiendo ahora que era un país independiente y que no contaba con el apoyo de España. Por lo tanto, fue como un proceso doble, por una parte independizarse de España y por otra defenderse de una posible invasión, una posible ocupación liderada por los portugueses. ¿Ya? Bien interesante el caso de Portugal, perdón, de Uruguay frente a Portugal. En el caso de Argentina, en Argentina resalta la figura de José de San Martín, quien cooperó con Bernardo O'Higgins en la independencia de Chile, además de la independencia de Perú, la independencia de Ecuador, junto con Antonio de Sucre en 1822. Eh, Quien además venció en la batalla de Ayacucho en 1824 las tropas realistas, declarando finalmente la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Es decir, eh, uno de los personajes más destacados de la independencia, especialmente en los territorios del sur de Sudamérica, vale la redundancia, fue José de San Martín. Vamos a ver después en el proceso de la independencia de Chile lo importante que fue la figura de San Martín. De hecho, para mí particularmente, la independencia de Chile se la debemos en gran parte, si es que no en todas partes, al rol y a la importancia de José de San Martín. Eh, José de San Martín José San Martín va a representar a estos líderes, lo va a representar en el sentido de que encarna lo que pensaban, lo que sentían estos líderes, estos próceres, estos verdaderos padres de la independencia americana, donde ellos sabían que esto no era un tema de ver de manera individual, de manera egoísta, ya, yo independizo a Argentina, por lo tanto no me interesa el resto de los países, porque también estaba la idea del riesgo de que España podía ocupar o reocupar los territorios que habían sido, podía ocupar o reocupar los territorios que habían sido colonia, y por lo tanto corrían el riesgo de perder
todo el avance que se había logrado en el proceso de independencia. Por eso es que nos independizamos, pero nos independizamos todos, y de esa forma todos unidos vamos a poder defender la independencia. De esa forma, entonces, San Martín busca apoyar la independencia de Chile, la independencia de Perú, de Ecuador, Bolivia, sumando obviamente la de Argentina, eh, para generar un bloque unido en torno al cuidado y a la protección del proceso de independencia. La reconquista española y la acción de Simón Bolívar. Eh, Aquí aparece uno de los personajes, si es que no el personaje más destacado de la independencia de América, y ese es Simón Bolívar. Eh, Venezolano, ¿ya? Quien en Venezuela, luego de conformar una junta de gobierno fiel al monarca español, les recuerdo que siempre eh, está esta idea de fidelidad al rey, ¿para qué? Para no generar sospechas. Pero un poquito chiquillo. Ya, ahora sí. Que le estaba metiendo mucho ruido aquí a mi señora. Eh, Entonces, como les digo, estaba siempre esta idea de formar una junta de gobierno que fuera fiel al rey español. ¿Por qué? Porque de esa forma no se levantaban sospechas sobre las verdaderas intenciones que estaban detrás de todo este desarrollo de los procesos de independencia. Eh, y finalmente, entonces, se forma un Congreso Nacional que declara formalmente la independencia, hecho que desembocó en una guerra civil venciendo los realistas, ¿ya? En Venezuela. No le fue muy bien a Simón Bolívar. De esta forma, Simón Bolívar formó un ejército en Colombia, ¿ya? Él huyó de Venezuela y avanzó y formó un ejército en Colombia y avanzó sobre Venezuela, donde venció a los realistas en 1813, participando también Bolívar en la liberación de Colombia en 1819, de Ecuador junto al general Sucre en 1822, venciendo definitivamente a los españoles en 1825. En 1826 convocó a un congreso en Panamá donde llamó a la unificación americana. Era bien interesante el sueño de Bolívar, eh, casi como que aspiraba a que América fuera como una especie de Estados Unidos en Sudamérica. Entonces, como, a ver, voy a comparar el proceso de independencia de Chile con el de Estados Unidos. Como que Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, fueran como las 13 colonias de la costa este norteamericana, y que cada una entonces formara parte de un mismo estado, perdón, de un mismo país, conformada por distintos estados. ¿Ah? Eh, Muy parecido a lo que se estableció en Estados Unidos. Por eso es que él llama en Panamá a la unificación alemana, americana. Él creía en el sueño americanista de Simón Bolívar era bien interesante porque proponía la idea de que podíamos tener un mismo gobierno, todos los países americanos, y podíamos estar bajo una misma bandera. Eh, ¿Ya? Eh, pero bueno, ahí vamos a ver qué pasó. Pero finalmente esto quedó en nada, sobre todo por los intereses particulares, independientes de cada territorio, que hizo que finalmente no quedara en nada este proyecto de un gran continente americano unificado y quedamos con las divisiones actuales que tenemos entre los países, especialmente en Sudamérica. América y sus relaciones internacionales.
Durante el proceso de independencia aparecen intereses económicos y políticos de rivales de España, que llegaron así como, oye, ya, hola, sí que se independizaron de España, bueno, yo vengo aquí a intentar, ahora que no tienen el apoyo, muy parecido con lo que comentábamos con el caso Portugal y Uruguay, eh, llevaron a cabo, llevaron a cabo eh, eh, una intervención o un interés de intervenir en los asuntos americanos incluso antes del proceso de independencia. Por ejemplo, el caso de Inglaterra. Inglaterra tuvo siempre mucho interés en América. Trató de ocupar Buenos Aires en 1806, un par de años antes del presidio del rey Fernando VII. Colaboró en la independencia de Brasil por parte del gobierno autónomo del príncipe Pedro I. Intervino en Uruguay apoyando el reconocimiento de Uruguay como nación independiente por parte de Argentina y Brasil en 1828. O sea, como que Inglaterra apoyaba a algunos, a otros no, rivalizaba con algunos, siempre bajo la idea de sus propios intereses. Eh, por ejemplo, en el proceso de independencia de Chile y de Argentina, participaron oficiales del ejército franceses e ingleses, por ejemplo, que obviamente tenían formación, tenían experiencia en batalla, algo que no tenía el ejército o los ejércitos, perdón, algo de experiencia que no tenían los ejércitos compuestos por los americanos. Estados Unidos intervino en la separación de Panamá de la Gran Colombia y en la independencia de Cuba de 1898, la independencia de Cuba de España. Por lo tanto, también Estados Unidos ya manifiesta en esta época una idea y una actitud de intervencionismo en América que va a ser algo bastante común hasta hoy día en la mañana. Una actitud permanente de intervenir en los asuntos americanos antes de que fuéramos países independientes. Con todo lo anterior, los nuevos países americanos se vieron expuestos a una nueva dependencia, esta vez de Estados Unidos e Inglaterra, por su poderío económico y militar. O sea, finalmente, como les decía, ser independiente conlleva responsabilidad. Conlleva responsabilidad, ¿no? Una cuestión, hoy sí, que bacán ser independiente. No, conlleva un montón de responsabilidad, un montón de deberes. Y cuando tú llevas más de un par de siglos o más siendo colonia, te va a costar generar y formarte como un país independiente. Por lo tanto, la tendencia de las colonias, ¿cuál fue? Buscar de nuevo la dependencia ahora hacia otros países y hacia otras potencias. En este caso, cambiamos la dependencia de España como colonia y lo cambiamos por la dependencia hacia Inglaterra y Estados Unidos, que ya para primeras décadas del siglo XIX eran las principales potencias mundiales, o Estados Unidos al menos era de las principales potencias en la región, no necesariamente mundiales. Consecuencias de la independencia de América. Las guerras de independencia afectaron fuertemente la economía del continente, ya que la guerra se llevó a cabo en los terrenos agrícolas y ganaderos, ¿ya? Por lo tanto, y se llevaron a cabo en estos territorios, ¿ya? No fue en otros lugares, no, fueron acá, en estos territorios. Por lo tanto, las pérdidas de suelo y de riqueza de estos suelos para la producción fue sumamente fuerte. Por lo anterior, debieron endeudarse los países americanos, imagínate, eh, todavía no somos ni país y ya estábamos endeudados. O sea,
cuando hablamos de la deuda externa que tienen los países, que le deben al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, ahí uno dice, bueno, de antes que fuéramos países independientes ya estábamos endeudados, por lo tanto, todo mal. Pero era la única forma de salir adelante porque no estaban los recursos ni los medios para poder hacerlo. Por lo anterior, debieron endeudarse con préstamos en el extranjero para financiar los ejércitos libertadores de los distintos territorios, generando una fuerte deuda externa. O sea, partimos siendo países independientes debiendo. ¿Ah? El surgimiento de próceres y caudillos de la independencia, en cada caso generó un importante conflicto sobre cuál era el tipo de gobierno adecuado para América. Algunos eran partidarios de una república democrática, participativa, que todos participaran y todo lo demás. Mientras otros miembros de la aristocracia proponían gobiernos autoritarios, directores supremos, más de alguno propuso que se estableciera un rey, pero esta vez un rey americano y no un rey español. O sea, hubo un montón de ideas, sobre todo querían establecer, por ejemplo, una monarquía constitucional como la de Inglaterra. Y para eso necesitaban obviamente un rey, tener un monarca. Por lo tanto, surgieron distintas visiones, distintas propuestas, y esto era súper interesante porque era como primera vez que hay un gobierno independiente en América, por lo tanto podemos hacer lo que queramos, no hay nada, entonces tenemos una hoja en blanco, un montón de cosas por hacer. Por lo tanto, aparecen estas distintas propuestas y obviamente esto va a tener como consecuencia las distintas visiones sobre el proceso o sobre los gobiernos que se debían establecer en América. De esta forma aparece, por ejemplo, la visión conservadora, donde la aristocracia, que era un grupo de terratenientes, tipo personas dueñas de las tierras, que tenía algunos de ellos tenían títulos de nobleza, que obviamente dejaron de ser reconocidos al momento de la independencia, pero mantienen mucha influencia y mucho poder al interior de la sociedad americana. La aristocracia creía necesario mantener el orden social para tener una economía estable. De esta forma propusieron instaurar gobiernos autoritarios. En el caso de Chile, una de las figuras más destacadas fue Diego Portales, quien dice que la democracia es un absurdo para los nuevos países independientes de América. ¿Por qué dice que es un absurdo? Dice Diego Portales, y en general no está tan alejado de la realidad. ¿Ya? No hay que ser tan dramático tampoco a veces con estas afirmaciones. Diego Portales no está tan alejado, porque él dice que la democracia es un absurdo, claro, porque ¿cómo vas a establecer un gobierno democrático donde participen todos, dice Diego Portales, si más de la mitad de la población de Chile, por ejemplo, no sabe ni leer ni escribir? Si más de la mitad de los habitantes de Chile nunca ha salido del campo en donde trabaja. Entonces, que todas las personas que viven en Chile participen en la política, por eso es que dice Portales que es un absurdo, y que esto debería estar gobernado por un grupo pequeño, pero con buena formación, y además que ejerce el poder de manera fuerte y de manera sólida en el Estado. Por eso es que mm, tiene una idea bastante clara y se entiende cuál es la visión y cuál es la proyección que hace la visión conservadora de las características que deberían tener los gobiernos en América. Se contrapone con la visión liberal. ¿Ya? Dice los liberales que era necesario establecer gobiernos con plenas libertades y derechos universales, muy parecido a las ideas originarias eh, eh, la idea originaria de la Revolución Francesa. Una de las figuras más destacadas de esta visión fue Santiago Arcos, en Chile, que propone la idea de que las clases altas ocupan cargos políticos mientras las clases populares no se han beneficiado con la independencia. Para Santiago Arcos él dice, mira, si tú le preguntas a un campesino qué diferencia encontró desde ser colonia a ser país independiente, el campesino te va a decir que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque se cambió
a la aristocracia peninsular de españoles y de administradores provenientes de España por miembros de la aristocracia criolla que tienen poder que tenían poder en la colonia y ahora también tienen poder como país independiente, pero resulta que las clases populares no han visto ningún cambio. ¿Ya? Por eso es la crítica que hace Santiago Arcos. Y estos van a ser los movimientos entre los cuales se van a mover tanto los liberales como los conservadores durante gran parte del siglo XIX, no solamente en Chile, sino también en América en general. ¿Ya? So, van a ser dos posturas sumamente distintas sobre, en este caso, una misma forma y una misma necesidad de ejercer y de hacer funcionar finalmente los gobiernos que se van a ir desarrollando en América con motivo de la reciente independencia alcanzada por los países americanos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, de esta forma llegamos a la independencia de Chile. La independencia de Chile. Como pueden ver, la independencia de Chile está dentro de un contexto de un desarrollo de un proceso mayor. Y este proceso mayor es el proceso de independencia de América. Y por lo tanto, muchos de los elementos que ya hemos mencionado se van a aplicar para Chile, desde los antecedentes, las causas, todo eso se va a aplicar a Chile. De hecho, los invito a ver esta imagen, que es la imagen de la Declaración de Independencia del año 1818, y lo llamativo de esto es que vamos a encontrar banderas argentinas y también banderas chilenas. ¿Ya? Y esto, a mí siempre me gusta mucho esta imagen, porque esta imagen representa el espíritu del proceso de independencia. Todos. Al proceso de independencia formamos parte todos. ¿Ya? Argentinos, chilenos, somos americanos todos. Entonces, y el origen de estas dos naciones, de Argentina y de Chile, que posteriormente se van a unir Argentina y Chile para liberar Perú, para participar en la liberación de Bolivia, de Ecuador, habla de que somos países hermanos, pero no somos hermanos por un tema de haber nacido al mismo tiempo, sino también como un tema de que hay sangre compartida. Y sangre, cuando me refiero a sangre, estoy diciendo de que hubo soldados argentinos que murieron por la independencia de Chile, que hubo soldados chilenos y argentinos que murieron por la independencia de Perú, por ejemplo. ¿Ya? A eso me refiero cuando hay sangre compartida. Pero también obviamente el desarrollo del proceso de independencia de Chile también tiene que ver con contraponer distintas visiones. ¿Ya? Y aquí va a haber distintas interpretaciones que se le dan sobre todo a la formación de la primera Junta de Gobierno del día 18 de septiembre de 1810. Está ya aquí, pronto aniversario, la próxima semana, donde distintos historiadores proponen distintas formas de ver este proceso. En el caso del historiador Jaime Izaguirre, en Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, él plantea que los inicios de independencia no hubo una intención separatista por los integrantes de la primera junta. Como les decía, está esta declaración de fidelidad al rey Fernando VII. Su accionar se fundamenta en la doctrina hispánica, ¿ya? Esta idea, como les mencionaba anteriormente, de la idea de la soberanía nacional o soberanía popular, que dice que ante la ausencia del rey, el pueblo asumía. Sin embargo, eh, el pueblo va a asumir el poder, pero cuidándole el poder al rey hasta que vuelva.
El sentimiento de ellos es de lealtad al rey y que las circunstancias posteriores se convirtieron en anhelo de independencia. Lo que ocurrió después, en el mismo proceso, en el desarrollo de este proceso, es lo que finalmente determinó que se estuvieran independizando. Otro historiador, don Sergio Villalobos, en Tradición y Reforma, en 1810, él dice que, él hace una revisión sobre todo de forma del proceso, como la integración de sus causas, ¿ya? Él habla sobre todo desde el punto de vista del criollo, ¿ya? Y habla desde el punto de vista de cómo en ese personaje, en ese grupo social de los criollos, influyen los hechos internacionales y también el resentimiento y el odio hacia el español por parte de los mismos criollos, ¿ya? Y Hernán Ramírez Necochea habla el tema económico, y él le otorga más importancia al tema económico que a los elementos políticos. Él plantea que en general la independencia se produce por temas económicos, ¿ya? Eh, que los criollos planteaban un desarrollo localista en contraposición a un sistema colonial. Es decir, ellos planteaban la idea de que ¿para qué depender de España, donde no se veían los beneficios de pertenecer a España, si mejor podíamos nosotros desarrollar, formar y fomentar un desarrollo local para los chilenos en el territorio chileno, más que aportar a un sistema para todas las colonias, ¿ya? O sea, una cuestión como mucho más egoísta, por decirlo de alguna forma. Simón Collier, en Idea y Política de la Independencia Chilena, entre 1808 y 1833, él plantea de que uno de los elementos más importantes del desarrollo de la independencia fue la influencia de la idea liberal en la élite criolla, ¿ya? Por lo tanto, él dice que la fidelidad que se jura en la primera junta de gobierno, esta fidelidad al rey era solo una estrategia para legitimar la primera junta de gobierno, como casi como una idea como una especie de trampa. Ya, vamos a decir que somos fieles al rey para que no nos persigan, para que no nos digan nada. Pero en realidad ya plantea Simón Collier que estaba la idea de la búsqueda de la independencia por parte de esta élite criolla, ¿ya? En el caso de la independencia de Chile, solamente voy a dejar nombrar los antecedentes. Antecedentes externos, como pueden ver, los mismos antecedentes que vimos recientemente en la independencia de América, ¿ya? Exactamente los mismos, pero los antecedentes internos van a ser un poquito distintos, ¿ya? Los antecedentes internos van a ser un poquito distintos. ¿Por qué van a ser un poquito distintos? Porque vamos a ver estos hechos aplicados al territorio chileno, ¿ya? Los vimos en el desarrollo de la clase anterior, vimos estos antecedentes, estos hechos, pero en el contexto en general de América, de las colonias de América. Ahora los vamos a ver aplicados de qué manera, por ejemplo, vamos a ver de qué manera las reformas borbónicas afectaron a los criollos chilenos, de qué manera esta crisis económica del régimen colonial se sintió en el territorio chileno, y otro elemento importante que lo hace diferente a el proceso de independencia de Chile versus al resto de América es un problema político de administración que tuvieron los criollos, especialmente en el gobierno de García Carrasco. Ahí les voy a explicar algunas cosas de García Carrasco que lo conozco bastante bien, así que hay algunas cosas que son hasta chistosas de lo extrañas que fueron, ¿ya? Pero eso ya lo veremos en la próxima clase. Chiquillos, en una próxima clase en 2 semanas más, ¿ya? Además, chiquillos, les recuerdo, hagan la prueba esta semana, ¿ya? Y obviamente que tengan un muy buen fin de semana y una muy buena próxima semana de descanso en esta pausa por motivo del 18 de septiembre. Que estén muy bien.
cuídense. Recuerden, ahí les dejo esta observación. Recuerden que el 18 de septiembre no se celebra la independencia, se celebra la primera junta de gobierno, ¿ya? La primera vez que Chile tuvo un gobierno propio en su territorio. Eso es lo que se celebra, no la independencia. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Hagan la prueba.